Te volviste un demonio para salvar a tu hermana, pero el destino te reescribió como la villana en su historia. Tu propósito fue escrito con una sola orden: destruirla. Pero ahora que conoces cada palabra de esa farsa, tenés el poder de quemar el guión y reescribir su historia, no con tinta, sino con fuego. Ella quema las páginas de su destino. Vos incendia el botón de like y comenta qué historia querés ver arder después. Imagínate que la vida de la gente normal es como un menú gourmet, bien armado, paso a paso. Bueno, la mía no. La mía era como un plato revuelto con todo lo peor. Nací en un lugar complicado, sin saber quién era mi papá, y crecí en una casa humilde solo con mi mamá. Así era mi vida hasta que, a los 3 años, llegó ella, mi hermana, Aria. Ella era pura luz, como si hubieran juntado toda la belleza del mundo para hacerla. Yo, en cambio, me veía a mí misma como la oscuridad, la miseria en persona. Sentía que Aria no querría nada con una rata de callejón como yo, pero para mí, ella era mi sol, mi única esperanza. Quería darle una vida digna, mejor de la que yo jamás podría tener. Pero la vida es dura. A los 7, mi mamá nos dejó, y con ella se fue todo lo poco que teníamos. De un día para el otro, me tocó trabajar desesperadamente para que pudiéramos sobrevivir. Y cuando Aria tenía 8, la tragedia golpeó de nuevo. Empezó a enfermarse. Era una enfermedad rara, sin cura conocida, y empeoraba cada día. No podía permitir que mi única luz se apagara. Aria era el único color en mi vida en blanco y negro, y era demasiado preciosa para perderla. Le juré que la curaría, que no se rindiera. Pero las medicinas para su condición eran carísimas, casi imposibles de conseguir. Así que a los 10 años agarré una espada por primera vez. Desde ese día, mi vida se llenó del olor a sangre. Me volví una maestra de la espada y mi habilidad crecía a pasos agigantados. En todo el imperio me conocían con un apodo: la gata negra del callejón, todo para poder pagar los tratamientos de mi hermana. Así pasaron los años. A mis 18, como cualquier otro día, volví a casa después de una misión, llena de sangre, pero con lo que necesitaba para Aria. Pero de repente tropecé. Caí y me dio un golpe fuerte en la cabeza. Y en ese instante, en medio del dolor, todo se aclaró. Recordé mi vida anterior. En mi otra vida, yo era una estudiante de posgrado en Corea, estudiando ciencias militares. Morí de un ataque al corazón, justo antes de terminar mi doctorado. Y el lugar al que había reencarnado era una novela romántica que había leído antes de morir, Noche de Hadas. Pero había un problema mucho más grande. Mi querida hermana, Aria, a quien había cuidado y amado por 15 años, era la protagonista femenina de esa novela. Y yo no era otra que la villana que le hacía la vida imposible, la hija del duque de Crisis, una demonio sedienta de sangre. Dios, esto era una locura. La protagonista abrió los ojos para encontrarse en un lugar que le resultaba extrañamente familiar. Era una habitación de hospital, o al menos eso parecía por el techo y la cama donde estaba. La habían traído después de desmayarse, un accidente de trabajo como mercenaria, y aunque no sabía quién la había ayudado, se sentía agradecida. Pero la sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Su pequeña hermana, Aria, estaba sentada a su lado. ¿Aria? ¿Qué haces acá?, se preguntó la protagonista levantándose de golpe, asustada. La nena, que ya de por sí estaba delicada de salud, ¿por qué habría salido con la lluvia y el frío que hacía? En un instante, la protagonista la cubrió con una manta y la regañó suavemente, diciéndole que debía estar descansando en casa. Pero Aria, con los ojos llenos de lágrimas, le reprochó: ¿Te preocupas por mí ahora? Si vos estabas toda ensangrentada cuando te caíste en la calle. La protagonista sintió un nudo en la garganta. Ver la preocupación de Aria la conmovió. Intentó explicar que su salud no estaba bien, pero Aria no la dejó. «Siempre te lastimás cuando salís y no descansás. No tenés que curar mi enfermedad», exclamó Aria, golpeando la cama con sus puñitos, frustrada y asustada. «Cuídate vos, Shushu». La protagonista se dio cuenta de que nunca le había contado a Aria sobre su verdadero trabajo, cazar demonios. Era demasiado peligroso y no quería que la nena se preocupara más de lo necesario. Cada golpe, cada herida,
Era por Arya, para pagar sus medicinas. Por eso no se tomaba ni un día libre. Arya, aún con lágrimas en los ojos, le dijo a su hermana que no quería que lo pasara tan mal por su culpa. En ese momento, la protagonista la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo el calor de su pequeña hermana. «Mi querida hermana», le dijo la protagonista, su voz un susurro de promesa, «definitivamente te voy a proteger». Sin embargo, a pesar de esa nueva determinación, la dinámica entre hermanas seguía siendo la misma. Arya no dejaba de regañarla. «Siempre decís que estás bien», le dijo Arya, dándole golpecitos juguetones. «Mentira, promete que no vas a volver a hacer esto». «Ay, Arya, me duele», se quejó la protagonista, riendo un poco, pero sabiendo que, en el fondo, Arya tenía toda la razón. «Perdón, tendría que haber tenido más cuidado». Aunque por fuera la protagonista se disculpaba y hacía como que le dolía, en su mente sabía que no tenía ni un rasguño. Para ser maestra de la espada, su cuerpo estaba intacto, solo un leve dolor de cabeza que no era nada grave. El verdadero problema no era ese. Todo había empezado cuando se golpeó la cabeza y recuperó los recuerdos de su vida anterior. Ahora sabía que estaba viviendo dentro de la novela romántica Noche de Hadas, un típico harén inverso que había sido un bestseller. En esa historia, su hermana Arya, que nació en la pobreza y se enfermó a los 15, era la protagonista. Arya había sido rescatada por los condes Freyja, una pareja sin hijos que la adoptaron y le dieron su apellido. Con el tiempo, Arya no solo conquistaba los corazones de todos a su alrededor, sino que también salía con varios galanes y hasta salvaba el mundo. Pero para que Arya pudiera despertar su jardín de flores interno, o sea, alcanzar su máximo potencial, la trama la hacía pasar por un montón de pruebas y sufrimientos. «¿Cómo se les ocurre hacer sufrir a mi hermana?», pensaba furiosa. «¿Quién se cree este autor para molestar a mi querida hermana?». De repente, Arya la sacó de sus pensamientos. «¿A dónde vas?», preguntó preocupada al ver que la protagonista ya se estaba levantando. «Te dije que descansaras hoy». «Perdón, ya vuelvo», respondió la protagonista mientras salía a toda prisa, sin hacerle caso. La preocupación por su hermana era tan grande que la impulsaba a actuar. Mientras corría, recordó a la villana de la novela, Casmir Crisis. En la historia original, Casmir, quien era la protagonista reencarnada, vivía en un lugar feo con Arya. Un día, descubrió que era la hija ilegítima del duque Caesar Crisis. Llena de ambición, abandonó a Arya para ir a reclamar su lugar. Aunque fue aceptada por el duque, la sociedad la rechazaba por su origen, lo que la fue llenando de oscuridad y amargura. 10 años después, Casmir se reencontraba con Arya, quien ya era una dama de la alta sociedad, querida por todos. Al ver cómo Arya era aceptada y amada por el duque y los protagonistas masculinos, mientras ella se sentía rechazada y dejada de lado, Casmir se consumía en celos e inferioridad. Así, se convertía en la villana de la historia. Pero la protagonista no iba a dejar que eso pasara. «Estoy loca si dejo que alguien se meta con mi hermana», se dijo. No importaba lo que dijera la historia original, si ella no tomaba cartas en el asunto, su hermana sería lastimada. Su mayor preocupación ahora era que su intervención alterara la trama antes de que Arya fuera adoptada por el conde. La realidad tenía que mantenerse, o al menos la parte que protegía a Arya. «Voy a proteger a Arya, voy a ser la espada de Arya», se prometió a sí misma caminando bajo una farola que, misteriosamente, llevaba el nombre Helene. Con el anillo modulador de voz puesto y su uniforme de mercenaria, la protagonista se preparó para ser Myr, su identidad para los trabajos. Mientras avanzaba por las calles a oscuras, pensaba en lo útil que era su disfraz para moverse sin ser reconocida. Una libertad que valoraba mucho después de su pasado como la gata negra del callejón. Pronto llegó a un edificio lujoso, donde un mayordomo la recibió. Ella confirmó que tenía una cita con Dios al mediodía. El mayordomo, con toda la formalidad del mundo, la guió, incluso ofreciéndole un almuerzo sofisticado. Pero a la protagonista no se le escapó que, a pesar de su pomposo apodo, este cliente era bastante peculiar, distinto a los personajes extraordinarios que solía encontrar en su línea de trabajo. Antes de entrar a la sala, se dio un pequeño empujón mental,
Vos podés con esto, se dijo a sí misma. Al abrir la puerta, encontró al supuesto Dios, un hombre con una túnica sencilla, sentado junto a una gran ventana y custodiado por 2 guardias. Lo saludó como gran sacerdote, pero él, un tipo llamado él, le pidió que no lo llamara así, que usara el nombre que él prefería. Se notaba que ya había una rutina entre ellos, llevaban 2 años viéndose 4 veces al mes. Él le confesó que la esperaba con ganas, que su vida en el templo era tremendamente aburrida y que sus visitas siempre le traían algo de alegría. Mir, por su parte, no siempre entendía los comentarios de él y se esforzaba por mantener su compostura, sin mostrar sus propias emociones ni decir algo que pudiera malinterpretarse. Después de la charla, él le entregó una bolsa que contenía la piel de Clarky y la sangre de Madorus, un pago por un trabajo bien hecho. Pero no terminó ahí, porque luego le ofreció una tarjeta pequeña. Y fue justo al tocar sus manos, en ese breve contacto, que la protagonista sintió algo extraño, algo peculiar en la mano del gran sacerdote. El gran sacerdote, con una sonrisa enigmática, le dijo que abriera la tarjeta rápido. Mir, la protagonista, se preguntó si se había equivocado al dársela, aunque no era la primera vez que él le pagaba de más. Se sentía incómoda con esas sumas tan grandes. La recompensa, en oro, era para las medicinas de Arya, el fruto de su esfuerzo, pero Mir no estaba para nada contenta. Sobre todo porque el valor de sus trabajos, los subproductos de bestias mágicas, fluctuaba mucho, mientras que 1000 monedas de oro era el precio fijo de una botella de la medicina de Arya. Mir le reclamó, diciéndole que era una pérdida para él pagarle tanto. Él le explicó, con total naturalidad, que siempre le daba 1000 monedas de oro porque él escuchaba sus historias. La protagonista se dio cuenta de que no estaba bromeando. Mientras él, con esa sonrisa que tanto la molestaba, le pedía que lo llamara simplemente él. Mir revisó la tarjeta otra vez. Descubrió, con un sobresalto, que le había añadido un 0 más a la suma. 10.000 monedas de oro. Esa cantidad era lo que a ella le costaba ganar en medio año de trabajo duro, cazando bestias. Él, sin inmutarse, le dijo que quizás había sido un error suyo y que se lo quedara, mientras tomaba un sorbo de su té. Pero Mir se negó rotundamente. No podía aceptar semejante fortuna. Para ella, esto no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de fe. Siguiendo las enseñanzas de su maestro, había aprendido a mantener una fe inquebrantable, y por eso, el pago máximo que podía recibir eran 1000 monedas de oro. Él insistió, preguntándole por qué no podía simplemente aceptar el dinero, que no era demasiado. La respuesta del gran sacerdote heló a Mir, porque es el precio de la sangre de Mir. La protagonista, furiosa, le exigió que dejara de engañarla y de tomar la broma. No era un chiste, y 10.000 monedas de oro era simplemente demasiado para ella. Él, una vez más, le preguntó por qué no podía recibirlo, a lo que Mir respondió, molesta y dándole la espalda, que no tenía intenciones ocultas al rechazar el dinero. Él, sorprendido por su firmeza, se disculpó rápidamente, bajando la mirada y asegurando que no había querido molestarla. Mir lo vio retirarse un poco, preguntándose por qué el gran sacerdote parecía tan afectado. Después de unos segundos de silencio incómodo, él volvió a disculparse por su brusquedad, y Mir, sintiendo que ella también había exagerado, se preparó para disculparse a su vez. Fue entonces cuando él, con una delicadeza inusual, le tomó la mano. Se disculpó por su atrevimiento, pero, mirando a Mir directamente, le hizo una petición. Le pidió que dejara de llamarlo reverendo y lo llamara simplemente él. Explicó que si bien su relación era la de un comprador y un vendedor, que lo llamara así creaba una distancia que no le gustaba. Mir se sintió de repente abrumada por la cercanía de él y una sensación extraña que la dejó sin aliento. Él, sosteniendo su mano con firmeza, le dijo que, aunque solo fueran cliente y mercenaria, él quería estar más cerca de ella. Mir quedó en shock. De repente, vio que los ojos de él se llenaban de lágrimas. Entró en pánico, creyendo que había sido su culpa. Apresuradamente, le prometió que lo llamaría él de ahora en adelante, disculpándose una y otra vez.
Se sentía avergonzada, pensando en cómo se había vuelto tan relajada con el gran sacerdote. Había logrado que llorara. Él, con los ojos aún húmedos, le acarició la mano suavemente. Volvió a insistir con una dulzura inesperada que lo llamara él, que quería que fuera ella quien lo hiciera. Mir recordó la primera vez que lo había visto. Lo había considerado un ángel, a pesar de sus extraños ojos. Siempre se había propuesto mantener la distancia con sus clientes, pero con él, por alguna razón, había hecho una excepción, convencida de que era una persona infinitamente buena y amable. Se preguntó si estaba bien dejarse llevar de esa manera. Él rompió sus pensamientos al señalar su mano. Mir se había lastimado de nuevo, probablemente por el golpe que se dio al inclinarse con tanta torpeza. Mientras él le curaba la herida, Mir no pudo evitar pensar en Arya, deseando que su hermana pudiera ser curada con algún tipo de poder divino. Pero el conocimiento que tenía le decía que algunas razas no tenían ese poder, aunque, ahora que lo pensaba, había escuchado que algunos mutantes entre los humanos sí poseían esa capacidad. Mir siguió pensando en la posibilidad de curar a Arya, pero se dio cuenta de que la enfermedad de su hermana era de esos casos donde los poderes divinos no servían y que incluso podría tener efectos secundarios terribles si intentaran usarlos. Mientras él insistía en curarle otra herida menor, Mir le dice que no es necesario, que sus heridas no son nada comparadas con lo que sufre Arya. Pero él le pide, casi rogándole que lo deje cuidarla. Su sonrisa y su personalidad amable sorprenden a Mir, que no espera esa dulzura del gran sacerdote. Él se acerca a Mir con una mirada profunda. Le cuenta que siempre espera ese momento, el de estar con ella, el de tomarle la mano. Su vida en el templo, confiesa, es aburrida y solitaria. Mir empieza a ver a él una nueva luz. Recuerda a un niño que salvó hace años, que estaba sufriendo en el templo, con una mirada muerta en los ojos. Y de repente se da cuenta de lo mucho que ese niño se parece a él. Una pregunta impulsiva surge en Mir. ¿A vos te ha molestado a alguien? Él le agarra la mano con fuerza y con una mirada intensa responde que no, que nadie en este mundo lo puede molestar más. La fuerza de su respuesta y el cambio en su expresión asustan un poco a Mir, que siente que cruzó una línea. De pronto, él se recompone, dice que ya es tarde y que la verá la próxima semana, despidiéndola rápidamente. Apenas se va él, un sirviente se acerca a otro sacerdote de alto rango, que resulta ser el Papa Eliorra. El sirviente le cuenta que la reunión de él con Mir es divertida. El Papa Eliorra reacciona con una furia silenciosa, agarrando al sirviente y ordenándole que se calle. Está claro que no le gusta nada la relación de él con Mir, a quien considera una distracción. Mientras piensa en la historia de los papas, que han purgado ruinas y mantenido el orden divino por generaciones, Eliorra se molesta. La vida de él en el templo y sus encuentros con Mir no le agradan. La considera un estorbo. Con un destello de poder en los ojos, el Papa Eliorra decide que es hora de intervenir. Y el gran sacerdote él siente en carne propia las consecuencias de esa decisión. Lo vemos doblegado, tosiendo, mientras la sombra de un pie, seguramente el del Papa, se cierne sobre él. Él, visiblemente afectado, recibe una orden tajante: repórtalo. Mientras tanto, Mir, ajena a este drama eclesiástico, arrastra los pies, agotada por su trabajo. La jornada fue larga y aunque se siente cansada hasta la médula, solo tiene un pensamiento: ver a Arya. Sabe que su hermana la va a regañar por andar con esa cara de cansada, pero no le importa. Lo único que quiere es llegar a casa. Pero sus planes se ven interrumpidos por un grito que resuena cerca. ¡Cérquenlo! Mir se detiene, alerta, y se asoma por una esquina. Lo que ve es una emboscada en toda regla. Un grupo de figuras enmascaradas tiene acorralado a un joven. Escucha cómo lo llaman una rata envenenada y se da cuenta de que el gran sacerdote, él, está siendo presionado de alguna manera. Pero, ¿quién es el pobre diablo que está en aprietos? El joven, de cabello rojizo, parece al borde del colapso, pero aún así se atreve a soltar una frase cargada de cinismo. ¿Quién más querría matarme aparte de mi querida madre? Mir lo analiza.
Por su aspecto, deduce que es un aristócrata de alto rango, pero no siente en él ninguna señal de poder especial. Le parece un hombre común. Entonces, ¿por qué alguien pagaría tanto para deshacerse de él? Mir se debate internamente. Si no interviene, ese hombre va a morir. Recuerda las palabras de su maestro. Puedes cambiar este mundo con tu puño y los que se creen superiores y humillan a los demás merecen su castigo. Una parte de ella quiere quedarse al margen y esperar que las cosas se resuelvan solas, pero no puede. Sus principios son más fuertes. Con un grito desesperado de los atacantes que creen que el joven se ha rendido, Mir toma una decisión. Entonces tendré que salvarlo. Sin pensarlo 2 veces, se lanza al ataque. En un instante, una sombra negra irrumpe en la escena y uno de los enmascarados cae. El joven, estupefacto, apenas logra preguntar: ¿Qué fue eso? ¿Quién sos? Mir, sin perder el ritmo, repite las palabras de su maestro. A los que pisotean la vida de otros, solo hay que noquearlos. Mir se abre paso entre los agresores. El joven la mira, notando su destreza. Mir, por su parte, observa al hombre con más atención y, gracias a su apariencia, confirma su intuición. Es un miembro de la familia imperial. Con razón, piensa ella, es el príncipe encantador. Los atacantes, ahora completamente desconcertados, solo pueden mirar, aterrados, a esta misteriosa figura que apareció de la nada para arruinar sus planes. Mir, con esa mirada suya tan particular, escoge su arma, una simple barra de hierro. Esto es suficiente para dejarlos fuera de combate, piensa, mientras los atacantes se burlan de ella, sin idea de lo que se les viene. Con un golpe fulminante, uno de ellos cae al instante, demostrando que su elección no fue tan al azar como ella misma se dice. Mientras Mir sigue barriendo con los asaltantes, el príncipe, a salvo, no observa con una mezcla de asombro y reconocimiento. ¿Será Kashmir?, se pregunta. La sola mención de ese nombre genera un escalofrío en los atacantes que aún quedan en pie, un nombre asociado a una fuerza que supera los límites humanos. Y no se equivocan, Mir, la misteriosa mercenaria, no solo es Kashmir, sino que está a punto de terminar el trabajo. El último atacante, un espadachín que se jacta de ser el mejor, no dura ni 1 minuto. Con todos los enemigos neutralizados, Mir se encarga de quitarlos del camino, arrojándolos a la jungla para no molestar a los aldeanos. Están solo inconscientes, así que van a estar bien. Ya con la misión casi cumplida, el príncipe, todavía aturdido, le pregunta quién es y por qué lo salvó. Mir, que ya detectó que el joven es un noble adinerado y que tiene una peculiar fuente de energía en él, decide no darle muchas explicaciones. «Olvídate, no importa», le dice, con su característica frialdad. El príncipe insiste, exigiendo una respuesta, pero ella ya está revisando su herida en el abdomen. Aunque la herida es profunda, Mir se da cuenta de que no es grave si la atiende rápido. Él se queja cuando ella se acerca, sorprendido por su brusquedad, pero Mir, ignorando su resistencia y un poco asombrada por la resistencia del príncipe, se asegura de que el sangrado pare. Al ver que no puede ponerse de pie por sí solo, ella comprende que, aunque no quiera, va a tener que encargarse de llevarlo. El príncipe, todavía aturdido y sangrando, se encontró de repente sobre el hombro de Mir, que lo cargaba como un costal de papas. En su desconcierto, solo pudo balbucear una pregunta extraña: ¿y si me seguís? Mir no le dio mucha bola. Después de un corto pero agitado viaje, llegaron a una casita discreta en medio de la noche. Adentro, Mir lo dejó caer con suavidad en la cama. El príncipe, envuelto en una manta, todavía confundido por la situación, le preguntó a Mir por qué lo había llamado princesa. Mir, ignorando su comentario, le ordenó directamente: «Ahora, sácate la ropa». La cara del príncipe era un poema, entre la sorpresa y la indignación. Parecía que lo estaban torturando. Pero Mir, sin darle tiempo a protestar, sacó un pequeño botiquín. «Sé un poco de esto», le dijo, mientras empezaba a desenrollar las vendas. Con manos firmes, Mir le quitó las ropas y las vendas viejas, revelando el torso musculoso del príncipe y la herida que todavía tenía. Mientras lo curaba, se le cruzó un pensamiento. El príncipe vestía de negro, como el duque Crisis, su padre, una coincidencia que le resultaba un tanto incómoda.
Cuando terminó de atenderlo, el príncipe, con la herida vendada y ya más recuperado, la miró fijamente. «No tenés ningún motivo para haberme salvado», le dijo, su voz cargada de una suspicacia que Mir conocía bien en la alta sociedad. «No tenés ningún motivo para haberme salvado». Empezó a divagar sobre los 3 tipos de personas que lo ayudaban: los que esperaban algo grande de él, los que querían verlo fallar y los que querían quitarle algo. Pero Mir, a sus ojos, no encajaba en ninguna. «¿Y vos? ¿Qué querés de mí?» «No puedo leerte la mente», le respondió Mir, quizás con un tono un poco más impaciente de lo que debería. Él insistió en que no quería nada, pero su mirada revelaba su profunda desconfianza. Acercándose a ella, el príncipe repitió su pregunta, esta vez con más intensidad. «¿Por qué me salvaste? ¿Qué querés?» Mir lo pensó un momento. Percibía la amargura de alguien que había sido engañado toda su vida, alguien que veía envidia en los ojos de los plebeyos. «No quiero nada», pensó ella, «y si lo quisiera, seguro vos no me lo darías». El príncipe seguía, insinuando que si ella era una maestra de la espada, bien podría haberlo amenazado para conseguir algo. Pero antes de que terminara, Mir lo interrumpió con un empujón suave pero firme que lo hizo sentarse de nuevo en la cama. «Tuviste suerte», le dijo con simpleza, «suerte de encontrarte con una maestra de la espada que no pudo hacerse la ciega. Así que déjate de pavadas y anda a cambiarte», le ordenó Mir, señalando unas ropas. El príncipe, sorprendido por su tono autoritario, agarró la manta y con un gesto desafiante la dejó caer, quedando con el torso desnudo. «En este mundo no existe tal cosa como hacer un favor y no esperar nada a cambio», sentenció. «Sos una heroína, la reina de los mercenarios y la tragedia negra, y yo no confío en los héroes». Su mirada era una mezcla de resentimiento y una extraña fascinación. Mir, sin inmutarse, cortó la conversación. «Entonces, simplemente no lo hagas», le dijo mientras le pasaba la ropa. «No soy una heroína, preocúpate por tus propias cosas ahora». El príncipe, aún confundido, la vio ordenarle sin más que se vistiera y se quedara ahí hasta recuperarse. Incluso lo empujó de nuevo a la cama, asegurándose de que no podía irse en su estado. Sentada en el suelo, Mir le explicó que sus acciones no habían sido heroicas, sino simplemente algo que la gente debería hacer. Esperaba que, con el tiempo, él la creyera. El príncipe, con la mirada fija en el techo, reflexionó sobre la idea. No hay nada más importante que la vida de las personas. Claro, hay gente egoísta que solo se preocupa por sí misma, pero que sepas que también hay muchos como yo. Mir le dijo que descansara tranquilo, que ella dormiría en otro lado, pero justo cuando se disponía a irse, el príncipe le agarró la muñeca. «Espera», le pidió. Quería saber su nombre real. Ella respondió primero con Kashmir, luego, con un toque de diversión y una mueca, le soltó Shusho y, ante su insistencia, añadió un absurdo Didida. Él, sin entender el juego, solo pudo pensar si todos esos eran nombres falsos. No pasó mucho tiempo hasta que la tranquilidad de la pequeña casa se interrumpió. Una asistente, alarmada por la desaparición del príncipe, llegó a buscarlos. El príncipe, a pesar de su condición, no dudó en señalar a Mir como su salvador, mientras la asistente, visiblemente estresada, insistía en que debían regresar al palacio de inmediato, donde ya reinaba el caos por su ausencia. Mir, con la misma determinación con la que lo había salvado, lo levantó y lo llevó de vuelta a su propia mansión. Mientras lo acostaba con cuidado en su lujosa cama, las palabras del príncipe resonaron en su cabeza. No hay nada más importante que la vida de las personas. Claro, hay gente egoísta que solo se preocupa por sí misma, pero que sepas que también hay muchos como yo. De repente, el príncipe, que parecía dormido, estiró una mano y le tomó la suya, acercándola a sus labios para depositar un suave beso. «Adiós, Shushu», susurró con una voz apenas audible, mientras Mir sentía que él, en su interior, pensaba: «Te voy a extrañar». Horas después, Mir se despertó de golpe, la verdad cayéndole encima como un balde de agua fría. «¿Cómo era de esperarse?», pensó.
con la certeza de que el príncipe había fingido estar dormido. ¿Cómo un maestro de la espada como ella no iba a notar que alguien estaba escuchando? Un tipo tan sensible y considerado no podía ser tan ignorante. Más tarde, conversando con él, Mir intentó quitarle importancia al asunto. «Vámonos a casa», dijo, tratando de convencerse de que, de todos modos, no volvería a ver a ese molesto príncipe. Al fin, después de un día tan agitado, Mir llegó a casa. Apenas abrió la puerta, escuchó la voz emocionada de Arya que la esperaba. La pequeña corrió a abrazarla feliz de ver a su hermana, pero con un reclamo en la voz. «¿Por qué no volviste anoche? Estaba tan preocupada», le preguntó Arya, aferrándose a ella. Mir, con una sonrisa tierna, se disculpó, inventando que había tenido un asunto urgente. Pero Arya no se dejó engañar tan fácil. Rápidamente la encaró por su costumbre de descuidarse. «Siempre te preocupas por mí, pero nunca por vos», le dijo, mirándola con preocupación. «Y me ocultas tantas cosas». Mir sabía que Arya tenía razón. Siempre intentaba protegerla de la dura realidad de su vida como mercenaria. Viendo la angustia de su hermana, Mir la abrazó fuerte. «Hoy no me voy a ningún lado», le prometió, sintiendo el cariño de Arya. «Salgamos a jugar, ya que hace tanto que no lo hacemos». La cara de Arya se iluminó con una alegría contagiosa. Mientras caminaban por la ciudad, con Mir cuidando a su hermana como un halcón, la protagonista no pudo evitar reflexionar. Pensó en todas las veces que Arya tuvo que quedarse sola, enferma, mientras ella salía a conseguir dinero. Se arrepentía de cada momento que no pudo estar a su lado. Era un dolor que la acompañaba siempre. Pero Mir tenía un plan. Abrazó a Arya una vez más, con una determinación renovada. «Voy a hacerte feliz, Arya», pensó para sí misma. «No va a pasar mucho tiempo. Si la reunión con el conde Freya sale bien, te vas a curar y vas a ser inmensamente feliz, justo como decía la novela». Arya, al sentir la intensidad de su hermana, la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Pero rápidamente la tranquilizó con una sonrisa. «Pero estoy muy feliz ahora, Shushu». Más tarde, ya más tranquilas en un café, Arya comentó lo lindo que era poder andar por ahí. Mir, exhausta, asintió. «Sí, vine porque estoy cansada», admitió. «Pedí lo que quieras, yo te invito». Mir observó a Arya elegir del menú y pensó con orgullo. Nuestra Arya, hasta para elegir el menú, es hermosa. Mientras Arya se decidía, Mir no pudo evitar mirar la ropa que ella misma llevaba. Los mismos atuendos durante 3 años. Es que el 90% de lo que ganaba se iba directo a las medicinas de Arya. Pero eso iba a cambiar. Ahora que Arya estaba a punto de mejorar, Mir se prometió que le compraría los vestidos más caros y preciosos antes de que se mudara a la mansión del conde. Tenía que compensarla por todo. Cuando Arya finalmente sonrió, anunciando su elección, Mir sintió una punzada de culpa. Pidió su café y un parfait de fresas, sabiendo cuánto le gustaban a su hermana. Le dolía que Arya hubiera tenido que crecer tan rápido y preocuparse tanto por la plata debido a su situación. Deseaba que pudiera ser solo una niña, sin cargas. Pero la tranquilidad del café se rompió de golpe. Mir notó algo extraño afuera, en la calle, un hombre arrastrando a una chica. «¿Qué clase de escena es esta?», se preguntó, con una mezcla de fastidio y familiaridad. Parecía que el peligro la seguía a todas partes. ¿Era una moda imperial ahora ponerse en líos justo enfrente de ella? Arya, que no se le escapaba una, percibió el cambio en su hermana y le preguntó qué pasaba. Mir se inclinó tranquilizándola. «Voy a salir un ratito. Vos come tranquila cuando te traigan el pedido. Vuelvo enseguida». Le dio una palmadita en la cabeza, pero Arya se aferró a su pierna, con la preocupación en los ojos. «Hermana Shushu, ¿vas a estar bien? ¿No te vas a lastimar?» Mir le dedicó una sonrisa llena de confianza. «Sí, claro que sí. No me voy a lastimar. Volveré antes de que el café se enfríe». Con esa promesa a su hermana, Mir se lanzó a la calle. Allí, la chica de cabello rojo gritaba, intentando liberarse del hombre que la arrastraba. Lo amenazaba con la cárcel, pero él, lejos de amedrentarse, le respondió que iba a morir ahí mismo y sacó un cuchillo. Escondida en la oscuridad de un callejón, Mir observaba la situación. No eran simples borrachos.
De repente, sintió un impacto. Un tipo le había dado con un tubo de metal. ¿Eh?, exclamó Mir, sorprendida al reconocer el arma. Se trataba del famoso bastardo que usa un tubo de hierro para atacar gente en la ciudad. La chica seguía forcejeando, ofreciendo plata a cambio de su libertad, pero el atacante no tenía intención de ceder. En un movimiento ágil, Mir se interpuso entre el agresor y la chica, deteniendo el golpe del tubo con su mano desnuda. El metal se quebró bajo su impacto, demostrando la formidable fuerza de Kashmir Crisis. Movimiento ágil, Mir se interpuso entre el agresor y la chica, deteniendo el golpe del tubo con su mano desnuda. El metal se quebró bajo su impacto, demostrando la formidable fuerza de Kashmir Crisis. El agresor, atónito, quedó paralizado, mientras que la chica, visiblemente sorprendida, no entendía quién era su salvadora. La imponente figura de Mir la tranquilizó, preguntándole si estaba bien. Pero antes de que pudiera contestar, una voz resonó en el lugar. Una joven noble, indignada, increpaba al agresor por su comportamiento. Resulta que el hombre, visiblemente borracho, la había rozado y ella lo había reprendido llamándolo sucio. El agresor, ahora furioso, intentaba justificar su ataque, alegando que la nobleza los trataba como animales. Mir, observando la escena, notó la inquebrantable altivez de la joven noble. La situación escaló rápidamente. El agresor, cegado por la ira, intentó atacar a la noble, pero antes de que pudiera siquiera acercarse, Mir lo detuvo con una fuerza invisible, dejándolo completamente inmovilizado e incapaz de comprender qué carajos estaba pasando. La fuerza invisible de Mir lo envolvió y el agresor, inmovilizado, se retorcía de dolor sin entender qué le pasaba. Era un aura controlada que, aunque no causaba heridas visibles, era capaz de infligir un tormento insoportable a cualquiera que no fuera un maestro de la espada. Originalmente, Mir había pensado en golpearlo con el caño de metal que había roto, pero rápidamente descartó la idea. El objeto era demasiado inocente para ser usado en alguien tan despreciable, pensó. Con el agresor neutralizado, se dirigió a la joven noble. «Ya me encargo yo, vos podés irte tranquila», le dijo, esperando poder desaparecer sin más. Pero la noble, sorprendida por la velocidad de todo, no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Insistía en querer recompensarla por su ayuda. Mir, sin embargo, solo quería volver a casa. Tenía una cita con Arya que la esperaba en el café y su hermana necesitaba que volviera antes de que el café se enfriara, especialmente con su delicada condición. Mientras Mir intentaba disculparse, la joven noble, un poco alterada, se aferró a su brazo y soltó su nombre. «Mi nombre es Llywelyn de Cardo. Si querés una recompensa, podés venir a verme en la mansión del Marqués de Cardo». El nombre golpeó a Mir como un rayo. «Llywelyn de Cardo», exclamó para sí misma. Era imposible no reconocerla. La reina de la sociedad, la rosa comedinero, la mismísima villana de la novela Noche de Hadas. En la historia original, Llywelyn se enamoraba perdidamente de uno de los protagonistas masculinos, Laenor, cuando él la salvaba de una situación peligrosa. Pero al descubrir que Laenor amaba a Arya, se transformaba en la villana que todos conocían. Mir se dio cuenta de que, al salvarla a ella misma, ¿había cambiado de nuevo el curso de la historia? La situación se puso aún más tensa cuando una sombra que las había estado observando se reveló. «Un maestro de la espada», pensó Mir con frustración. Había notado su presencia, pero lo había ignorado porque no había intervenido antes. El hombre que apareció era Laenor Cartol Reward Millard, el próximo marqués de Millard, comandante de la Guardia Imperial. Un hombre talentoso, a punto de convertirse en un maestro de la espada y, para la desgracia de Mir, un fanático de la esgrima. Laenor, con una mirada impresionada, le pidió a Mir si podían conversar. Mir se dio cuenta del peligro. Si Laenor, el obsesivo de la espada, la veía como una maestra de la espada, su atención se desviaría por completo. Tendría que ser cuidadosa. Él aún no había alcanzado el nivel de maestro, era solo un experto, así que, por ahora, Mir creyó que podía manejar la situación sin que se volviera un problema grave. Mir, mientras intentaba relajar a Llywelyn, que aún estaba inconsciente, sabía que si las cosas seguían así, no tendría más opción que noquear a Laenor y escapar.
Él se acercó preguntando qué pasaba, pero ella solo respondió que estaba ocupada, dejando a la chica a un lado. Liner se disculpó por la interrupción, pero enseguida soltó. «Solo quiero hacerte una pregunta. De casualidad, vi tu aura cuando pasaba por aquí. ¿Vos sos Mir, la reina mercenaria, también conocida como la Desgracia Negra?» Mir se quedó helada. No podía creer que su identidad fuera tan fácil de descifrar por el color de su aura. Internamente, se reprochaba por haber ganado tanta fama. Su reputación como la Desgracia Negra la había hecho feliz, pero ahora solo le traía problemas. Al haber rechazado tantas ofertas de organizaciones importantes, se había ganado enemigos y eso ponía la seguridad de Arya en riesgo. Además, en la novela original, Liner se enamoraba de Arya. Ahora, antes siquiera de que se conocieran, él podría usar a Arya para ponerla en peligro. Tenía que deshacerse de este lío y huir lo antes posible. Mientras Mir intentaba disimular, Liner insistió. Ella, para probarlo, le preguntó si la creería si no era Mir. Él, sin dudar, le contestó con un rotundo no. Mir se dio cuenta de que él estaba completamente seguro de su identidad. Le recriminó su mala educación por no presentarse antes, y Liner, un poco avergonzado, finalmente se presentó como Liner Einard, comandante del tercer escuadrón de caballeros imperiales. Fue entonces cuando la pieza encajó. Los agresores de Llywelyn eran sus hombres. Mir, visiblemente molesta, le pidió que impusiera las consecuencias apropiadas a sus subordinados y que tratara bien a la víctima. Pensó que con eso ya estaría, pero mientras observaba la escena, se dio cuenta de que su intervención había alterado el primer encuentro entre Llywelyn y Liner. Si Llywelyn recuperaba la conciencia y lo veía a su lado, la trama original, donde se enamoraba de él, aún podría cumplirse. «Lo tengo», murmuró Mir, dándose por vencida con el asunto, pero Liner no se movía. Le pidió que se presentara. Mir intentó mentir con un «chou-chou», pero él enseguida la corrigió. «No, no sos». Explicó que si bien otras personas tenían una aura negra, la única con esa protección era Mir, la Desgracia Negra. Al ver que no tenía sentido negarlo, Mir suspiró y admitió: «Tenés razón, soy Mir, una mercenaria». Mir le preguntó si estaba satisfecho con la respuesta, esperando que la dejara ir, pero Leinart, con una sonrisa que la dejó completamente descolocada, una sonrisa que, según la novela, nunca le mostraba a nadie más que a Arya, le dijo: «Como esperaba, también quiero saber tu verdadero nombre. ¿Podrías decírmelo, Mir?». El análisis de Mir sobre él falló por completo. No estaba interesado en su habilidad con la espada, sino en ella. ¿Era posible que este ni siquiera fuera el Liner Einard de la novela? Su curiosidad por ella, y no por su alias, le confirmó a Mir un temor aún mayor. Si él llegaba a saber su verdadera identidad, Arya estaría en riesgo. Con el corazón en un puño, le preguntó qué planeaba hacer con esa información y si alguien lo había enviado a investigarla. Leinart la miró, pensativo, y con una calma que no le gustaba nada, respondió: «Lo que me causó curiosidad sos vos, no la Desgracia Negra». Mir, desconcertada por esa respuesta, le preguntó directamente por qué le causaba tanta curiosidad. Leinart, con una sonrisa enigmática, simplemente dijo que se lo contaría pronto. Pero lo que Mir no esperaba, lo que la dejó helada, fue escuchar su verdadero nombre: Kashmir. En ese instante, la fachada de Mir se derrumbó. De la oscuridad que la rodeaba, su voz interna gritó, llena de pánico: «¿Quién sos vos? ¿Cómo sabés mi nombre?». Liner Einard ya conocía su verdadera identidad. La alarma se disparó en Mir. El secreto que guardaba para proteger a Arya estaba en peligro. Con la desesperación de quien no tiene nada que perder, Mir le puso la espada en el cuello a Leinart, amenazándolo con cortarle la cabeza si no le decía la verdad. Él no se resistió, solo un hilo de sangre empezó a brotar de su piel. Mientras lo miraba fijamente, a Mir le asaltó una extraña sensación de déjà vu, un aroma familiar a palo de rosa que la frustraba al no poder recordar de dónde venía. Leinart, al ver la reacción de Mir, decidió hablar. Le explicó que, mientras investigaba a Mir por pura curiosidad, encontró su verdadero nombre, Kashmir, por casualidad, y para calmarla le aseguró que nadie más lo sabía.
Mir, todavía desconfiada, le preguntó si hablaba en serio, a lo que él respondió con un simple sí. Retirando la espada, Mir lo advirtió: «Más te vale que sepas guardar el secreto de Mir, la mercenaria, hasta la muerte». Lennart, con una calma sorprendente, se disculpó por la situación, diciendo que era sensible a esas cosas. Mir, un poco molesta, admitió que la culpa había sido suya por investigarlo. Con la urgencia de ir a ver a Arya, Mir se despidió. Pero antes de que pudiera alejarse, Lennart la detuvo con una declaración inesperada: «Sos la persona que siempre admiré, quiero ser como vos». Esa frase golpeó a Mir como un rayo. De repente, una escena del pasado se materializó en su mente. Un niño pequeño, con los ojos llenos de esperanza, la miraba mientras ella se alejaba, pidiéndole que, cuando él fuera más fuerte, le contara más sobre sí misma. Mir había pensado que era imposible, pero ahora todo encajaba. Lina Reinhardt era ese niño. La realización la golpeó con fuerza. Sin pensarlo dos veces, Mir se acercó a Lennart y, usando su mano, le presionó la herida en el cuello para detener el sangrado. «Hemostasia», dijo, una acción práctica que demostraba su preocupación. Lennart la miró con una expresión que Mir no podía descifrar, dejándola aún más confundida. ¿Por qué la miraba así? Y de nuevo, la imagen del niño apareció en su mente, la misma frase resonando: «No sé por qué ella querrá ser como yo». La historia entre ellos era mucho más profunda de lo que Mir había imaginado. Mir se debatía internamente con la confesión de Lainer. Esas palabras que le había dicho en el pasado, «Vos podés ser una mejor persona que yo», la perseguían. No podía evitar preguntarse si ese chico inocente del templo y el Lainer actual, el que ahora admiraba a la desgracia negra, eran la misma persona, y qué implicaba eso para ella. Pasó una semana desde su confrontación. Mir, inquieta, dedicó 4 de esos días a investigar al conde Freya. Quería asegurarse de que no hubiera nada oscuro o diferente de lo que recordaba de la novela, así que recurrió a un grupo de información para desenterrar cualquier secreto. Para su alivio, o quizás para su preocupación, los hechos del conde eran los mismos que en la historia original. Lo que sí notó fue que faltaba menos de una semana para que Arya y el conde se conocieran. Recordó el inicio de la trama: el festival de nieve, una carroza y el conde Freya volviendo a casa y encontrando a Arya, desmayada en un callejón. Sabía que debía seguir el curso original de la historia, pero esta vez Arya no podía correr peligro. Con eso en mente, Mir elaboró un plan detallado, casi como un juego de ajedrez, para manipular los eventos y asegurar que Arya fuera encontrada por el conde de forma segura. Su plan era perfecto, pero mientras lo trazaba, una melancolía la invadió. Si Arya se instalaba de forma estable con el conde, ella se quedaría sola. Se regañó a sí misma por ser egoísta, por siquiera pensar en eso. Por el bien de la felicidad de su hermana, juró no volver a ser codiciosa. Arya le había enseñado el amor y la calidez familiar que, como huérfana en su vida anterior, solo había soñado. Lo único que le quedaba a Arya era ser feliz, con buenos padres y buenas personas a su alrededor, mientras ella se alejaría, desaparecería a un lugar tan alto que Arya no pudiera verla. Mir creía firmemente que su presencia, la de Mir la mercenaria con 1000 alias, solo traería desgracia a Arya. Por eso, su hermana debía continuar la historia perfecta, convertirse en condesa sin que ella se interpusiera. Con ese pensamiento en mente, su descanso había terminado. Era hora de volver al trabajo como Mir. Mientras se ponía en marcha, recordó viejos tiempos, cuando trabajaba con otros. Siempre fue difícil, especialmente lidiando con bestias, pero en el pasado no siempre estuvo sola. Eso ya era cosa del pasado. Estar sola es suficiente, se dijo. Pero su reputación ya estaba creciendo. En los bajos mundos, la gente hablaba de la villana Mir. Incluso había impostores que se hacían pasar por ella. No importaba si era real o no, el nombre Mir era una leyenda. Su siguiente trabajo era un encargo peligroso: dominar a las bestias invernales de la aldea Rush en menos de una semana. Bestias violentas y demoníacas, en pleno invierno. La aldea Rush era casualmente el dominio del duque de Crisis y estaba constantemente invadida por demonios.
otro recordatorio de su pasado, o del pasado de Kashmir que no podía evitar. Este encargo, sin embargo, era particularmente raro. La aldea Rush, bajo el dominio de los Crisis y castigada por los demonios, ofrecía una misión de mercenario con una recompensa sorprendentemente baja para el peligro que implicaba. Una aldea pobre que sufría constantemente de escasez de alimentos y rodeada de bestias invernales. Pagaba en oro, sí, pero lo que pedían a cambio era una locura. Cualquier oficina de trabajo normal hubiera desestimado el pedido al instante. La solicitud no solo era mal pagada para su dificultad, sino que estaba redactada de una forma que sugería que quien la escribió o no entendía cómo funcionaba el sistema de mercenarios o directamente no tenía la menor intención de reclutar a nadie. Aún así, la oferta era solo para mercenarios de élite, y Mir sabía que, entre todos los que conocía, solo una persona sería capaz de aceptar un pedido tan desesperado como ese. Esa persona era ella. El encargado del gremio le dio la insignia de oro. Tenía que irse de inmediato, porque la fecha límite era ese mismo día, y los caballeros que habían sido enviados antes ya se habían marchado. Los equipos de apoyo anteriores enviados a la aldea habían sido aniquilados varias veces por ataques de bestias, así que esta vez, el duque de Crisis, quien era muy devoto a su territorio, había enviado únicamente a caballeros de su propia familia. Escuchando esto, Mir ató cabos. El duque de Crisis era la familia de sus padres. Aunque nadie sabía que ella era hija ilegítima del duque, la conexión la dejó un poco preocupada. Se despidió y salió, mientras el encargado, con una extraña sensación, le deseaba buena suerte, pensando que Mir debía hacer algo especial para aceptar algo así. Mir viajó y al llegar a su destino quedó completamente boquiabierta. Pensó que el dominio del duque sería grande, pero esto era otro nivel. La mansión era más imponente que el mismísimo palacio imperial. Le dio un ataque de pánico interno. ¿Qué hacía ella ahí, con esa pinta de pordiosera? ¿Y si la echaban? Justo en ese momento, 2 caballeros jóvenes se acercaron, y uno de ellos le preguntó, ¿Vos sos Mir? Sorprendida, ella respondió, sí, soy yo. Para su asombro, los caballeros se pusieron eufóricos. Los habían contactado. Era un honor conocerla. La invitaron a pasar de inmediato, llenos de entusiasmo. Mir no entendía nada, pero en cambio la trataban como una heroína. Ella había venido preparada para una recepción helada, para comer nieve, como se decía. Los caballeros suelen despreciar a los mercenarios, a los que consideran sucios, incultos y solo interesados en el dinero. Mientras la guiaban por los pasillos lujosos de la mansión, Mir les preguntó a dónde iban, pensando que irían directo a cazar bestias, pero el caballero le informó con una gran sonrisa que iban a la sala de recepción. El duque quería conocerla. Sentada en un sofá que parecía costar una fortuna, en una sala con objetos tan caros que le daba miedo hasta mirarlos, se sintió completamente fuera de lugar, temiendo arañar algo. En medio de su confusión, la puerta se abrió y entró un hombre mayor, bien vestido, con una sonrisa amable. El duque de Crisis había llegado. Cuando el duque de Crisis, un hombre imponente y de mirada penetrante, entró en la sala, Mir se arrodilló de inmediato. Mir, la desgracia negra. El duque, sin rodeos, le ordenó que se levantara y se sentara. Luego, despidió al ayudante, dejando a Mir sola con él en el vasto salón. El ambiente era tenso. El duque la miró fijamente y, para sorpresa de Mir, rompió el silencio con un comentario inesperado. «Tenés ojos hermosos». Mir se quedó helada. ¿Ojos hermosos? A ella siempre le habían dicho que sus ojos eran raros y hasta daban miedo. No sabía si era sarcasmo o qué, pero lo agradeció con torpeza. El duque, notando su incomodidad, la tranquilizó, asegurándole que no la había llamado por razones desagradables y que podía relajarse. Mir, que ya venía con la idea de que iba a tener que esquivar una espada en algún momento, se sorprendió de lo respetuoso que estaba siendo. ¿Serían exagerados los rumores de que era un duque diabólico? Entonces, la conversación tomó un giro más serio. El duque le preguntó directamente, ¿por qué te postulaste para este trabajo?
Sabía perfectamente lo difícil que era la misión de derrotar a las bestias de la aldea Rouge y lo mal pagada que estaba. Mir se sorprendió. ¿Él sabía el precio tan bajo? El duque le explicó que sentía una particular curiosidad por la desgracia negra, la heroína que se ofreció a ayudar a un pueblo pobre. Para él, era inusual que Caesar Crisis se interesara en una simple mercenaria. La pregunta se repitió: ¿por qué te ofreciste para una tarea tan problemática? Mir se encogió un poco. La verdad era que ni ella misma estaba segura de cómo había terminado llevando esa vida. Recordó sus inicios, la lucha constante por sobrevivir y cómo, al hacerse más fuerte, empezó a notar a los más débiles a su alrededor. Pensó en todos esos pueblos que cada año contrataban mercenarios solo para poder pasar el invierno a salvo. Quizás esa era su única y verdadera razón. Mir sentía que no era lo suficientemente fuerte como para ignorar la sangre de gente inocente. Ella misma había sido una de esas afueras en un mundo supuestamente pacífico. Reconocía que la fuerza venía con una responsabilidad. De pronto se dio cuenta de que se había explayado demasiado y el duque, con un gesto, le dijo que ya era suficiente. Mir se sobresaltó, preocupada de haberlo ofendido. En ese momento la interrumpió la llegada del mayordomo Taylor, quien anunció que los caballeros estaban listos. Mir, aliviada, aprovechó para despedirse, pero antes de que pudiera irse, el duque la detuvo. Con un movimiento, puso un anillo de oro con una gema roja sobre la mesa. «Sé que 100 de oro no es ni cerca de lo suficiente», le dijo, «pero como duque, era mi intención pagarte la compensación de todos modos». Mir se negó, le explicó al duque que no podía aceptar más de lo acordado, 100 de oro. Pensó en Arya, que pronto se iría con su nueva familia, y en que ella se quedaría sola. Su orgullo no le permitía tomar más de lo prometido, solo para vivir cómodamente por su cuenta. El duque la miró con sorpresa. «Sos muy rara», le dijo, añadiendo que a él le parecía lo más obvio. Mir no pudo evitar pensar que Caesar, el tan rumoreado duque diabólico, no parecía tan malo después de todo. Finalmente, el duque le indicó que era hora de irse. Mir le hizo una reverencia y se despidió con las formalidades de costumbre. Mientras Mir se retiraba, el duque la siguió con la mirada. Es que el imperio tenía un mito fundacional. El dios del sol había enviado 3 dragones para pacificar la tierra. Uno de ellos, el dragón negro, había matado tanto que el Magi se le había metido en el alma, volviendo sus ojos azules rojos. Y los Crisis, el linaje del duque, descendían de ese dragón negro. Solo la familia imperial y el papa conocían esta característica. Y Mir tenía los ojos rojos detrás de su máscara. El duque se dio cuenta. Había sido pura curiosidad lo que lo había llevado a darle el anillo familiar. Mir tenía la cara de alguien que había pasado por todo tipo de dificultades, pero al mismo tiempo, unos ojos puros y amables que brillaban. Tenía una forma de ver la vida completamente diferente a la suya. Además, era una maestra de la espada con ojos rojos, como él, y por si fuera poco, cada vez que hablaba con ella, sentía un déjà vu, una emoción extraña que lo sacudía. Todo eso le parecía muy raro, y al mismo tiempo encantador. «Es increíblemente sencilla y hasta un poco tonta», pensó, «pero eso es lo que la hace tan radiante e interesante». Una sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Cómo puedo hacer que este ser tan interesante sea mío?». Mientras tanto, la majestuosa mansión de los Crisis se alzaba imponente bajo el cielo azul, guardando los secretos de su linaje ancestral. Adentro de la majestuosa mansión de los Crisis, un oficial explicaba con detalle el plan para suprimir a las bestias en la aldea Rouge, la tierra de los Crisis. Habló de usar teletransportación y caballos para el transporte, y de acampar en el bosque. Lo más importante, por la falta de personal, era que la supresión sería mucho más fácil si contaban con magos mentales para distraer a las criaturas. Al escuchar eso, Mir, que estaba disfrazada, sintió un escalofrío. En su mente, solo había un personaje en la novela original que hacía que los magos mentales fueran verdaderamente aterradores. Era uno de los protagonistas masculinos de Noche de Hadas, un tipo que volvía a la historia un thriller cada vez que aparecía, especialmente por su obsesión insana con Arya. «No necesito tu amor, solo necesito hacerte mía», resonó en su cabeza,
junto con «Si manipulaba tu mente, ¿solo me verías a mí?». El oficial revisó su reloj de bolsillo. «Llegará pronto», anunció. Y justo en ese momento, una ráfaga de energía mágica se desató, haciendo que todos gritaran de sorpresa y se prepararan para la batalla. Mir, sin embargo, los detuvo. «Calma, no es un enemigo», dijo, mientras un elegante hombre de cabello oscuro y ojos rojizos aparecía. Era Karl Haima de Caesar Crisis, el hermanastro de Mir y el hijo mayor del duque. Karl no tardó en demostrar su particular personalidad. Miró a Mir de arriba abajo y con un tono burlón le soltó que era más baja de lo que recordaba, como si no hubiera comido lo suficiente de chica. Mir se esforzó por mantener la calma. A pesar de la rabia que sentía por ese idiota, se presentó con una sonrisa forzada. «Es un honor conocerte. Soy la Desgracia Negra. Gracias por preocuparte por mí. ¡Qué amable de tu parte!». Mientras Karl decidía sumarse a la misión, explicando que quería ver el daño en la aldea con sus propios ojos, uno de los soldados no ocultó su frustración. «¿Va a venir con nosotros? No quiero meterme en más líos con ese tipo», murmuró. Pero Karl, con una mirada intensa, preguntó si lo consideraban una carga. El soldado, asustado, se disculpó rápidamente, elogiando sus habilidades mágicas. Mir, por su parte, pensó que quizás el hijo del duque no era tan malo después de todo, al menos mostraba interés en ayudar. Pero cualquier buena impresión se desvaneció cuando Karl la empujó para abrirse paso. «Hazte a un lado», le dijo. Mir sintió un leve dolor. De repente, una extraña energía la envolvió y se sintió renovada. El comandante, sorprendido, comentó que Karl rara vez usaba magia de bendición en alguien y que debía tener un gran interés en ella para hacerlo. Mir, sin embargo, sintió una punzada de sospecha. ¿Sería por lástima? La idea de una bendición mágica de alguien con la reputación de Karl no le terminaba de convencer. Con los preparativos finalizados, el grupo se dispuso a partir, dejando atrás la imponente mansión de los Crisis, ahora con un nuevo y peculiar miembro en la expedición. Ya en el camino, cuando la noche cayó y montaron el campamento, el crepitar de la fogata se volvió el único sonido en el bosque. Mir, todavía con su disfraz de mercenaria, observaba a Karl. Él, para su sorpresa, no actuaba como el aristócrata engreído que ella recordaba de la novela, sino que se sentó con el resto a compartir la misma comida. Mir, entre sorbos de su sopa, no podía evitar pensar en lo diferente que era este Karl al personaje obsesivo y problemático del que había leído. Aquí era solo un joven de 19 años. Karl, al parecer aburrido o quizás genuinamente curioso, la interrumpió con preguntas. «¿Por qué te hiciste mercenaria?», le soltó. Mir, sin pensarlo mucho, respondió con un simple «por plata». Pero la verdad era mucho más profunda. No quería volver a perder a nadie que amaba. Esa experiencia, la impotencia al ver a Arya enferma o el peso de su alias como la Desgracia Negra, era lo que realmente la impulsaba a seguir. Karl, intrigado por su respuesta, siguió con otra pregunta. ¿Y por qué te convertiste en una heroína, ofreciendo tu ayuda a un pueblo pobre sin ningún beneficio financiero? A Mir le pareció gracioso que su hermanastro le hiciera la misma pregunta que su padre, el duque. Su respuesta era simple: porque sé lo que se siente perder a alguien, no quiero que otros pasen por eso. Karl la miró, sus ojos rojos fijos en ella, y preguntó con una inocencia casi dolorosa: ¿cómo es amar a alguien de esa manera tan fuerte? Mir, con una mezcla de resignación y sabiduría, se perdió en sus pensamientos. Para ella, ese tipo de amor era una carga pesada, una fuente de desesperación, un dolor tan inmenso que a veces te hacía desear nunca haber amado. Pero en esa misma desesperanza, en ese dolor, también encontraba la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, a pesar de todo, un día, quizás, la felicidad te encontraba. Mientras Mir se perdía en esos recuerdos y reflexiones, Karl la observaba, visiblemente impactado por la intensidad de sus palabras. Sus palabras sobre la felicidad resonaron hondo en Karl, que la observaba pensativo. Le dio unas palmaditas en el hombro, la señal de que la había escuchado con atención, completamente fascinado. Internamente, deseaba conocer a alguien que pensara en el amor y la vida como ella lo hacía.
La expedición llegó a la aldea Rouge y la vista era desoladora. El pueblo estaba en ruinas. Los aldeanos, aterrados, corrieron a recibirlos con gritos de alivio, agradeciendo a los caballeros y a Mir, la desgracia negra, por su llegada. Con una calma que sorprendió a los nobles de la capital, acostumbrados a una vida de opulencia, Mir les aseguró a los aldeanos que estaban a salvo y que, a partir de ese momento, nadie más derramaría una sola gota de sangre. Un anciano del lugar, que había vivido toda su vida en la aldea, les contó la historia de su miseria. Las bestias salvajes siempre habían sido un problema, pero este invierno era diferente. Las criaturas, antes asustadizas, ahora se abalanzaban sobre la gente como demonios enloquecidos. La verdadera tragedia, reveló el viejo, había ocurrido hacía una semana, cuando una criatura llamada Devera invadió la aldea, dejando un rastro de muerte y desolación. Mir reaccionó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento al escuchar el nombre. Sabía que Devera era un cadáver de perro poseído por magia negra, una bestia rara y violenta que nunca antes había aparecido en el imperio. Mientras Mir observaba la destrucción y escuchaba el relato, una fría verdad se apoderó de ella. La guerra de la novela original, esa que ella tanto intentaba evitar, estaba a punto de comenzar. Su determinación se endureció. Poco después, un caballero preguntó por el duque y otro le informó que el padre biológico de Mir estaba bastante impactado, quizás por el estado de la aldea o por la inesperada llegada y el particular carácter de su hija. Mientras Carl, el hermanastro de Mir, observaba la habitación, la devastación de la aldea Rouge se le clavaba en el alma. Nunca imaginó que la amenaza de las bestias fuera tan grave que pudieran destruir la vida humana de esa manera. No sabía que sería tan serio, se dijo a sí mismo, dándose cuenta de su propia ingenuidad. Desde su perspectiva, Mir entendía que Carl, al vivir toda su vida bajo el ala protectora del gran imperio, no podía conocer esas sombras terroríficas. Por eso, cuando lo encontró, le dijo con calma: «No es tu culpa, sos joven, podés cometer errores, pero nadie te culpa». Le remarcó que, a pesar de todo, era admirable que no hubiera huido, que se hubiera quedado. Carl, todavía afectado, admitió que, si hubiera sabido antes, tal vez las cosas serían diferentes. Pero Mir le recordó que los sí no existen y que lo que importaba era cómo actuaría de ahora en adelante. La ignorancia no es un pecado, pero la inacción sí lo es, le hizo entender. Con una sonrisa apenas visible bajo su máscara, Mir pensó que con solo eso bastaría para encarrilarlo. Luego, en un gesto inesperado, Mir tomó la mano de Carl. Él reaccionó con una sacudida, como si el contacto le hubiera transmitido algo profundo o doloroso. Mir le dio una palmadita en el hombro, reflexionando que, aunque Carl intentara parecer un adulto, en el fondo seguía siendo un chico. Más tarde, en medio de la fría noche nevada, Mir se sentó a vigilar mientras Carl, con una jarra de algo caliente, se acercó, preguntándole si iba a quedarse despierta toda la noche. Mir le aseguró que un maestro de la espada no moría por falta de sueño y que era lógico que ella asumía la guardia. Carl le agradeció, pero internamente se quejó de que cualquier joven podía hacer eso, sintiéndose un poco celoso de su madurez. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para enfrentar a las bestias, Carl confesó que tenía miedo de la tarea que tenían por delante. Mir, sorprendida por la humildad de alguien tan orgulloso como él, le preguntó si alguna vez había sentido miedo. Él, con la mirada perdida, admitió: «Sí, tengo miedo». Mir lo miró con una expresión indescifrable bajo su máscara y le dijo algo aún más sorprendente: «Yo también, todavía tengo miedo». Y mientras las palabras flotaban en el aire helado, Mir recordó la verdadera fuente de su temor, una imagen dolorosa que la perseguía, ella misma, arrodillada en la nieve, abrazando un cuerpo ensangrentado, con lágrimas cayendo. La persona que más temía perder. «Es lo único a lo que le tengo más miedo que a mi propia muerte», pensó. Sentada en la nieve, todavía envuelta en esa imagen de terror, Mir escuchó a Carl. Con una calma inesperada, él le dijo que era natural sentir miedo, e incluso le ofreció la posibilidad de retirarse alegando no sentirse bien. Una salida fácil para cualquiera, pero no para ella. Mir, recuperando la compostura, le respondió que era fuerte, que se las arreglaría sola y que él debería descansar.
Carl, sorprendido por la respuesta, solo pudo decir que le parecía interesante y luego, con una sonrisa, afirmó sentirse mucho mejor, asegurándole a Mir que ya no tenía miedo, porque ella lo iba a proteger. Mir apenas pudo reaccionar, incrédula. La conversación fue interrumpida por la realidad de la misión. Carl, ahora con su magia púrpura desatada, se lanzó a la batalla, enfrentándose a las bestias de Vera con una ferocidad que contrastaba con su anterior ingenuidad. A su lado, Mir también luchaba. Una vez que la amenaza inicial fue neutralizada, Carl, visiblemente exhausto, se encontró con Mir. Él, con su habitual aire tranquilo, le aseguró que estaba bien. Mir, viéndolo luchar, no pudo evitar reconocer su esfuerzo. «Gracias a tu magia, terminamos rápido, sos increíble», le dijo. Carl se sonrojó un poco, desviando el cumplido con una risa. Después de la batalla, Carl insistió en que volvieran a descansar, preocupado porque Mir se había acostado tarde la noche anterior. Pero Mir, fiel a su espíritu, le dijo que solo descansaría si él lo hacía. Él contraatacó, diciendo que debía estar de guardia de todos modos y que ella debería descansar. Ella le devolvió la misma moneda. «Si vos no descansás, yo tampoco descanso». Mir, en un pensamiento interno lleno de una mezcla de cariño y fastidio, lo calificó de cabeza dura. Pero la calma duró poco. De repente, Mir sintió una nueva presencia, una oleada oscura que se acercaba. Su mirada se puso seria, y Carl, notando su cambio de expresión, le preguntó qué pasaba. Una sombra ominosa se extendió por el paisaje mientras Mir confirmaba lo que sentía. Algo se acerca. Carl, instintivamente, la tomó del brazo, preguntándole si estaba bien. En ese momento, Carl tuvo una revelación interna, admitiendo que, aunque apenas conocía a Mir, ya no quería perderla. Con una determinación que resonaba en sus ojos rojos, le dijo a Mir: «Su gracia, tenés que sobrevivir». Mir se sobresaltó ante la intensidad de sus palabras. Carl, con la voz cargada de urgencia, gritó: «¡Prepárense! Una horda de bestias se acerca». La situación se volvió caótica. Alguien, viendo el peligro inminente, le urgió a Mir que corriera, describiendo a la horda como al menos 40 bestias de considerable tamaño y velocidad. La única esperanza, le dijeron, era que usara su teletransportación. Carl, pensando rápido, preguntó a Mir cuánta gente podía teletransportar. Ella, sin dudar, respondió que hasta 6 personas. Carl, ahora tomando el control de la situación, le pidió que explicara dónde estaba la horda, listo para idear un plan. Carl, decidido a defender el pueblo, ordenó a todos que apoyaran el oído en la tierra para escuchar el avance de las bestias. Su rostro se descompuso al sentir la vibración. Una horda inmensa, aniquiladora. ¿Por qué movían ahora bestias que nunca salían de sus hábitats? Con 14 personas presentes y la necesidad de que al menos 2 se quedaran, la capacidad de teletransportación de Mir para solo 6 personas era un problema serio. Carl, desesperado, preguntó si alguien más podía usar magia de teletransporte. Un guardia dudó, pensando que quizás podía con 10, pero rápidamente se retractó. No sabía teletransportar. Sin otra opción a la vista, Carl, frustrado, tomó una decisión radical. Él se quedaría con Mir para luchar. Esa declaración dejó a Mir y a los demás mercenarios con los pelos de punta. Un guardia, indignado, le suplicó que no dijera semejante locura, que no se sacrificara. Mir, por su parte, sentía una rabia impotente. «Maldita sea, ¿no hay otra manera?», se preguntó, rechazando la idea de más sacrificios. Fue entonces cuando recordó un artefacto que él le había dado hace mucho tiempo. Un colgante azul brillante capaz de teletransportar a quien lo usara con solo recordar un lugar y pronunciar las palabras mágicas «To Midi Salvator». Sin pensarlo 2 veces, Mir usó el artefacto. Agarró a Carl, quien, desconcertado, sintió cómo era arrastrado por una fuerza invisible. Mir, con voz firme, ordenó a los demás mercenarios que se llevaran a Carl lejos, advirtiéndoles de las graves consecuencias si algo le pasaba a un noble. «Tenés que volver vivo, no importa lo que quieras demandar», le dijo a un Carl que aún protestaba. Les dio 5 minutos para activar un círculo mágico y desaparecer. Mientras los mercenarios se apresuraban a obedecer, Carl seguía gritando, pidiéndoles que lo soltaran. Mir, con el corazón apretado, les dijo que ella ganaría tiempo y les pidió que corrieran a buscar ayuda al pueblo.
se estaba sacrificando para asegurar la huida de sus compañeros y, sobre todo, la seguridad de Carl. «Cuídenlo bien. Si se lastima, todos recibirán un castigo severo», les advirtió, mientras Carl, furioso, veía cómo Mir se alejaba para enfrentar sola a la inmensa horda. Carl, atado y furioso, se retorcía gritándole a Mir que regresara, pero los mercenarios lo sujetaban con firmeza, recordándole que intentar volver por ella significaba una sentencia de muerte por desobedecer las órdenes de un noble. «¡Mir!», gritó Carl una última vez, su voz perdiéndose en el cielo azul, impotente. Mientras tanto, la noche caía fría y solitaria sobre un bosque cubierto de nieve. Mir avanzaba entre los árboles secos, el silencio de la soledad que la rodeaba solo roto por el crujido de la nieve bajo sus botas. La calma, sin embargo, era engañosa. De las sombras emergieron las de Vera, esas bestias infernales que arrastraban sus cuerpos podridos. Mir sintió un escalofrío. Eran al menos 5 o más, una horda. Una sola de Vera podía manejarse, pero un grupo así era otra historia. Como maestra de la espada, Mir sabía que no podía morir. Tenía que cambiar la dirección del ataque, buscar una apertura. Pero la realidad era abrumadora, la horda era inmensa, y escapar parecía imposible. Por un instante, la guerrera pensó que ese sería su final, que la muerte no daba miedo. Pero entonces, la imagen de Arya, su hermana, dulce y sonriente, llenó su mente. No, no podía rendirse. Arya era más preciosa que su propia vida. Tenía que verla otra vez. En ese momento de renovada determinación, una luz azul brillante estalló a su lado, golpeando a una de las bestias con una fuerza tremenda. Mir, sorprendida, se volteó. «Carl, ¿cómo? Había vuelto». «¡Hey! Intentaste hacerte el héroe vos solito», le espetó Carl, con una mezcla de furia y alivio en sus ojos. Libre de sus ataduras, con un aura mágica azul que lo rodeaba, Carl estaba ahí. Mir lo miró con reproche. «¿De dónde saliste? Volvé ya, yo puedo sola», le dijo. Carl, exasperado, le respondió: «Guárdate tus preocupaciones innecesarias. Primero, no podemos hacer nada con estos monstruos, ¿verdad?». Y en un gesto rápido, tomó la mano de Mir, revelando que había estado aferrado a la magia del teletransporte para seguirla. Carl, sin perder un segundo, lanzó otro potente ataque mágico, explicando que los de Vera estaban siendo manipulados y el control mental era inútil. «Son cadáveres, así que son débiles al fuego», le dijo a Mir. «La forma más segura es hacerles un corte grande y meterles semillas de fuego dentro para controlarlos». Carl le explicó la estrategia y Mir enseguida le propuso un plan. Ella subiría y los heriría, y Carl usaría su magia para controlarlos. Él confirmó que sí, era posible, pero ella le pidió que si se llegaba a lastimar y caer, prometiera huir de inmediato. Carl, furioso, se negó rotundamente. Le gritó que no dijera estupideces, que tenía que prometerle que iba a vivir. No era por su avaricia, ni porque él fuera el heredero del duque, sino porque Mir era su otra sangre, su familia. Con esa desesperación en los ojos, Carl le hizo prometer a Mir que no muriera. Mir asintió, le dio un conteo rápido y se lanzó al ataque. Con un movimiento veloz, su espada rasgó el aire y una explosión de energía oscura se desató, seguida por una ola de fuego que consumió a los de Vera. Pero en medio del caos, un de Vera la sorprendió por la espalda. Mir sintió el impacto, su ropa se desgarró y la sangre empezó a correr. La situación era insostenible, la batalla no tendría fin si seguían así. Herida, Mir le pidió a Carl que le diera un poco de tiempo, que detuviera a los de Vera por al menos 30 segundos. Carl, con su magia púrpura ya activada, le aseguró que no podía darle más que eso. No necesitaban más. Carl levantó la mano y un círculo mágico se formó, desatando una técnica formidable que le permitía controlar a varios enemigos a la vez, Black Wild. La energía oscura de Carl se extendió, envolviendo y destrozando a los de Vera restantes. Cuando el humo se disipó, la horda había sido aniquilada y el poder que los controlaba se desvaneció. Mir, aunque cansada, se acercó a Carl, quien estaba sentado en la nieve, preguntándole si estaba bien. Carl le confirmó que sí, que por suerte ambos habían sobrevivido. Se dio cuenta de que nunca imaginó lo que se sentiría superar una batalla tan desesperada.
Mir le preguntó si podía caminar, y Carl, con una mueca de dolor, admitió que no. Él, aún con una sonrisa, le dijo que se relajara, que él se encargaba. Cuando Mir le hizo notar que tenía el brazo izquierdo herido, Carl simplemente respondió que podía cargarla con el otro. Carl, con una sonrisa que intentaba tranquilizarla, le dijo a Mir que contara con él, que se relajara, que él se encargaba. Después de la intensa batalla, mientras Carl se apoyaba en Mir, le hizo una propuesta inesperada. Quería que fueran amigos. Esa idea se quedó grabada en Mir, quien, un tiempo después, se encontró a solas, meditando sobre la extraña oferta de Carl. Mientras tanto, la vida de él seguía su curso en una monotonía que lo ahogaba. Días vacíos, sin alma, se repetían una y otra vez. Lo único que le generaba un poco de interés era el sufrimiento ajeno, o quizás el recuerdo de uno propio. Su mente lo llevó a una imagen de brutalidad, de manos ensangrentadas y una figura caída, mientras un joven él, con los ojos rojos, pedía que todo eso parara. Era un eco de un pasado marcado por un trastorno familiar y una sentencia suspendida que solo habían logrado hacer su vida aún más aburrida. En otra escena, Carl, el Carl que todos conocían, estaba sentado en un patio elegante. De pronto, escuchó a un par de sus subordinados murmurar, ajenos a su presencia. Cuando los encaró, nerviosos, le confesaron que estaban viendo un registro de batalla de la mercenaria Mir en un artefacto mágico, un Madogu. Carl, con una mirada intensa, se los quitó. El chico, temiendo la furia de su padre por haber perdido el valioso objeto, suplicó que se lo devolviera, pero Carl ya estaba absorto en las hazañas de Mir que se mostraban ante sus ojos. En un lugar más formal, él se encontraba con el Papa Eliorra. El sacerdote, con un interés inusitado, comentó que quería saber más de la mercenaria Mir y descubrir su verdadera identidad. Pero él, con una expresión que ocultaba más de lo que mostraba, respondió que creía que no hacía falta. Mir era esa chica que había conocido, y aunque sentía curiosidad por saber cómo le iba, no quería arruinar el secreto que ella tanto se esforzaba por guardar. Su presencia había traído un poco de vida a sus días, pero ahora, sin ella cerca, la aburrida rutina había regresado. Y así, sin más, 2 años pasaron. Un día, un sirviente le entrega una carta del duque a él. El mayordomo le insinúa que, quizás, haya una nueva oportunidad de verla de nuevo. La sorpresa se dibuja en el rostro de él. Sin dudarlo, ordena a su mayordomo que se prepare para la acción, con los ojos fijos en el sobre. La carta revela que la mercenaria Mir iba a participar en la masacre de la aldea esa misma semana. Él, sumido en sus pensamientos, se pregunta si Mir es tan especial como parece, pero rápidamente se convence. Si no se enfrenta a sus miedos, su vida no tendrá ningún sentido. Necesita confirmar sus dudas con sus propios ojos. Y así, en medio de un conflicto donde Mir se encuentra, él aparece de repente para calmar los ánimos. «Ella no es nuestra enemiga», exclama. Mir lo mira sorprendida, con sus ojos color rosa brillando detrás de su máscara. En ese instante, él siente que al verla de nuevo, todas sus dudas se disipaban. Mientras tanto, en otro lugar, Carl se despierta adolorido en una cama y encuentra una carta de Kashmir. En ella, Mir le dice que los restos de las bestias son muy valiosos, así que no necesita ninguna compensación monetaria y que cuando se despierte, se tome un buen baño. Una muestra de preocupación a su manera, confirmando el lazo que forjaron en la batalla. Pero la búsqueda de Mir no era solo de Carl o de él. El duque Caesar Chrysis, padre biológico de Mir, da una orden rotunda a sus hombres. Encuentren a Kashmir. Les aclara que no importa el costo ni los medios que utilicen, y que si no lo logran, se las verán con él. Su obsesión es total. No solo quiere encontrarla, sino también descubrir su verdadera identidad. Una noche fría y nevada, Mir, con su atuendo de encapuchada, se mueve sigilosamente entre las sombras, entrando a una casa. Dentro, Carl la espera con una linterna en la mano. Cuando sus miradas se encuentran, Carl la saluda con un apodo familiar que solo su hermana usaba. «Soy yo, Shushu». La sorpresa en el rostro de Mir es evidente. ¿Cómo la encontró? ¿Y por qué la llamó así?
Mir, con el brazo vendado y aún bajo los efectos de los analgésicos que la dejaban algo aturdida, apenas podía procesar lo que pasaba. Carl, viéndola, le pregunta directamente por qué está ahí. Él, con una sonrisa, responde que no necesita una razón especial, que solo quiso venir. Mir, con su habitual astucia, le cuestiona si se comporta como un gorrión construyendo un nido, insinuando la imprudencia de su aparición. Carl, ajeno a la ironía, o quizás disfrutándola, le devuelve su propia frase de antes. No hace falta una razón para salvar a alguien, es algo que debería hacer cualquier persona, no solo un héroe. Aunque Mir reconoce la verdad en sus palabras, Carl parece cada vez más fascinado por ella, como si sintiera una conexión innegable que no puede explicar. Mir, por dentro, piensa que es interesante, pero no logra sentir ninguna señal de peligro, lo que la desconcierta. Ella le pregunta si al menos sabe quién es, a lo que Carl responde que si ella se lo pidiera, quizás le diría. Mir, manteniendo su fachada, bromea con que él debe ser un aristócrata y ella una simple plebeya, pero rápidamente aclara que si fuera realmente noble, no estaría sentada tan cómodamente frente a ella. Si supiera su verdadera identidad, sería respetuosa y educada, pero, como no lo sabe, no hay problema. Mir decide entonces establecer una barrera, declarando que es mejor que no sepan nada el uno del otro. Pero Carl, lejos de aceptar esa distancia, le propone algo inesperado, que se quede con él como su amigo, para así poder ver su verdadera naturaleza. Mir queda en silencio, un tanto pasmada. Carl se sonroja y admite que ella tiene un don para poner incómoda a la gente. Mir, sin entender la complejidad del momento, solo pregunta qué clase de ocurrencia es esa. Carl, visiblemente cansado, se excusa diciendo que no había dormido bien y que estaba diciendo tonterías, aconsejándole a Mir que abra bien los ojos para entenderlo. La tormenta afuera se intensifica, una fuerte nevada hace imposible salir. Mir, práctica como siempre, decide que lo mejor es dormir hasta que pase. Mir, aún bajo los efectos de los analgésicos que la dejaban algo aturdida, siente los efectos del medicamento. Carl la mira con sorpresa, mientras ella, ya en la cama, le indica que se acueste a su lado. Él, completamente sonrojado y avergonzado, pregunta si realmente tienen que dormir en la misma cama. Mir, sin un ápice de malicia o doble intención, le explica con total naturalidad que está enferma y él es más débil, así que para no congelarse y evitar que se resfríe, es mejor compartir el calor bajo la misma manta. Carl, sin salir de su asombro y con la cara roja como un tomate, solo puede preguntarse si Mir está completamente loca. Mir, recostada y con la máscara puesta, confirma que no está completamente loca, pero sí medio loca por los analgésicos. Con una calma que Carl encuentra exasperante, le ordena que apague las luces y se meta a la cama, advirtiéndole que si no lo hace, ella se quedará con toda la manta. Carl, sonrojado hasta la raíz del pelo, obedece, pero se sienta en la cama, quejándose internamente de la situación. No puede creer que Mir le haya propuesto algo así y se pregunta cómo podrá dormir. Pero Mir no está para negociaciones. De repente, se sienta de golpe, con una mirada que no admite peros. Le grita a Carl por no estar acostado y sin más lo agarra de la manta para tirarlo a su lado. Asustado, Carl cae junto a ella, sintiendo cómo Mir se acerca demasiado, invadiendo su espacio personal mientras él intenta procesar lo que acaba de pasar. Así pasan las horas. Carl, a medio dormir, mira a Mir, que sigue con la máscara puesta. Se da cuenta de que las medicinas la tienen completamente ida, pareciendo una persona diferente a la que conoce. En un momento, Mir lo abraza en sueños, dejándolo aún más avergonzado y con el corazón a mil. Carl suspira, resignándose a su destino, pensando que ella es realmente un caso. Al final, la tormenta amainó y la noche terminó. Carl reflexiona que, aunque durmieron juntos, se siente como si hubiera dormido completamente solo. La nieve cubría la pequeña cabaña, dejando atrás una noche tan insólita como la misma Mir.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué capitulazo nos echamos! Así como Mir no dudó en jalar la manta para traer a Carl a su lado, ustedes jalen ese botón de like sin pensarlo. Suscríbanse para no quedarse a la intemperie y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Chao!